y me da mucho gusto darle la bienvenida a Ceci Fonoya. Ella es presidenta y fundadora de Acelmex AC. Gracias, Ceci, por acompañarnos. Me encanta que has hecho tanto por la gente que tiene enfermedad celíaca. Tenemos que entender qué es y qué pasa con el gluten en el organismo y cómo resolverlo, cómo aprender a vivir con ello, porque es algo que no se cura. Gracias, Ethel. Un gusto estar con vos nuevamente y gracias por ayudar a dar esta difusión que es tan importante para la comunidad celíaca de México. Te voy a contar un poquito de lo que es el gluten. El gluten es una proteína que tiene el trigo, avena, centeno y cebada. Son estos 4 cereales. ¿Qué pasa a las personas que somos celíacas? ¿Qué nos hace el gluten? El gluten nos destruye las vellosidades del intestino. Al destruirte las vellosidades del intestino, no puedes absorber los nutrientes de los alimentos. Y empezás a ocasionar diferentes enfermedades, hasta puede pasar un cáncer. O sea, todo el gluten destruye estas vellosidades y hace un intestino permeable o algo así, ¿es lo que sucede? Lo que pasa con, o sea, las vellosidades, que son los pelitos que tenemos que absorben todos los nutrientes de los alimentos, genéticamente los celíacos lo que hace cuando consumes el gluten, trigo, avena, centeno, cebada, estos 4 cereales, es destruirlas. Y exactamente, no absorben los alimentos y se evacúan con las heces y pueden generar cáncer, pueden generar otras enfermedades. Hay enfermedades relacionadas con la enfermedad celíaca, como la diabetes, como la dermatitis herpetiforme. Entonces, hay un subdiagnóstico de la enfermedad celíaca. A veces diagnostican con dermatitis y en realidad no es dermatitis, es lo que es enfermedad celíaca. Ceci, ¿con qué otras enfermedades pueden confundir la enfermedad celíaca? Porque ¿cuáles son las expresiones en el cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Mira, si tú que eres, tienes enfermedad la celíaca? expresión principal. Adelante. Te voy a contar primero el caso de, yo fundé Acelmex hace, ya sabes, 14 años, porque mi hija mayor empezó con vómitos y diarreas. No sabíamos qué tenía y era enfermedad celíaca. O sea, el síntoma principal es los vómitos, diarrea y hasta estreñimiento. Pero a veces se confunde porque también hay problemas neurológicos, que fue mi caso, que me diagnosticaron epilepsia y no era epilepsia, era enfermedad celíaca. Wow. Ya estando, yo me el tema y hace 5 años estuve medicada 1 año por epilepsia y no era epilepsia. Entonces, están esos síntomas o los de dermatitis, que te dan las cremitas y te dan un montón de cosas para ponerte y es el tema de la alimentación, no es por piel, ¿no? O sea, es el efecto que hace el gluten a las personas celíacas. ¿Y qué hacemos para saber, hacer un diagnóstico oportuno? Tú que estás en Acelmex desde hace ya 14 años, ¿qué has visto que la gente ha hecho? ¿Cuánto tiempo pierden en tener un diagnóstico certero? Muchísimo tiempo. Hay personas, digo, yo 40 años. Mi hija la diagnosticaron pequeña, pero nos llevan pacientes que llevan toda su vida con diarreas o con vómitos o con dermatitis y no los diagnosticaron. El tema es que tienen que hacerse un análisis de anticuerpos y análisis de endoscopía. O sea, tienes que hacer una endoscopía y análisis de anticuerpos para tener un diagnóstico certero. Wow, pero la gente muchas veces ni siquiera llega a eso. Está con años con un diagnóstico erróneo, como tú. Sí. Exactamente. Principalmente son los anticuerpos que son en sangre, que son los anticuerpos antitransglutaminasa, antiendomicio y otros más, que son los que diagnostican enfermedades celíacas. Y seguido de eso va la endoscopia para ver si las vellosidades del intestino están aplanadas. Ok, ¿qué recomendarías a la gente antes de ir? Los médicos, que ese es un problema muy grave en México. Sí. A ver, dime una cosa, en lo que nos vamos a un corte, ¿cómo le dirías a toda la gente que si tiene tal o cual síntoma, piensa en enfermedad celíaca?
¿cuánto tiempo debería de durar este síntoma como para decir, es que esto ya no es una dermatitis, esto ya no es otras de las enfermedades como tú que te diagnosticaron epilepsia? Hay que hacer este tipo de estudios, o sea, considera que puedes hacer, que puedes ser celíaco. Bueno, no sé si se les dice adecuadamente soy celíaca o soy paciente celíaca. Sí, paciente, sí, paciente celíaco. El tema es si tienen diarreas crónicas, si ya se hicieron todos los estudios de todo y no tienen, o sea, vayan con un gastro, contacten a Celmex para que les recomendemos un doctor que sí conozca. Exactamente. Estoy platicando con Cecilia Fonoya, ella es presidenta y fundadora de Acelmex AC, que se dedica a estudiar y a ayudar a la gente que tiene enfermedad celíaca, a los pacientes celíacos. Y nos estabas comentando que es es que no, ¿le puedo llamar intolerancia, Ceci, al gluten? No, ¿O cómo se le puede llamar? Mira, no, es enfermedad celíaca. La intolerancia al gluten es otra cosa, porque la enfermedad celíaca lo que hace es genética y al comer gluten se dañan las vellosidades del intestino. Hay patologías asociadas al gluten, que es la alergia al gluten o sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, una cosa es la enfermedad celíaca y otras las patologías asociadas a la enfermedad celíaca. Las intolerancias. ¿Cómo se ve en el organismo? ¿Cómo se presenta cuando es una enfermedad celíaca o es intolerante? ¿Y cómo se hace esta diferenciación en diagnóstico? La enfermedad celíaca daña las vellosidades, el gluten daña las vellosidades del intestino y crea los síntomas, varios de los síntomas que te dije, y hay muchísimos más síntomas neurológicos, diarreas, vómitos, dermatitis. La enfermedad insensibilidad al gluten no celíaca no daña las vellosidades del intestino, pero tenés los mismos síntomas que una enfermedad celíaca. Y entonces, la alergia al trigo es como una alergia, te puede causar ronchas, te puede causar falta de aire, entonces sí está todo relacionado con el gluten. Finalmente el daño entonces, es lo mismo. Es lo mismo, estás comentando que hay otros síntomas como diarreas, como otras cosas. Dame más o menos cuál es el síntoma más frecuente hacia algunos síntomas no tan frecuentes, pero existentes. El más frecuente son las diarreas crónicas, vómitos, dermatitis y problemas neurológicos, depresiones, que eso es relacionado con la parte neurológica. Esos son los síntomas más importantes, los que más se ven en el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ok, y a ver, algo que me llama la atención es que ya hay muchos alimentos, como que sí la industria alimentaria está tomando en cuenta las necesidades no solo de los pacientes que son intolerantes al gluten, que ya nos dijiste que no es lo mismo, sino también de los que tienen enfermedad celíaca. Y ya tienes más chance de comprar cosas libres de gluten, porque no nada más es el pan o la cebada o la avena, sino hay cosas que en su preparación tienen estos ingredientes y no pueden consumirlos. Exactamente. 4 de cada 5 productos que vamos al supermercado y vamos al azar, nos indica que tienen gluten o no. Hasta la pasta de dientes puede tener gluten. Lo que estamos haciendo nosotros en Acelmex hace 14 años es certificar los productos sin gluten. ¿Qué significa esto? Que nosotros verificamos a través de auditorías de plantas alimenticias que el producto o los productos que salgan de esa planta no contengan gluten. Tengamos en cuenta que la medicina para los celíacos es el alimento libre de gluten. Últimamente, por moda, muchas empresas decidieron poner sin gluten y nos ha tocado que realmente sí tiene gluten el producto. Entonces, wow. Porque no llevan un procedimiento, porque no tienen materias primas analizadas, porque no tienen idea del daño que causan un celíaco, lo ponen por moda. Entonces, nosotros llevamos verificando plantas alimenticias para que el producto sea 100% sin gluten. Ceci, ¿cómo es vivir con una enfermedad celíaca, con una hija con enfermedad celíaca, tú que lo ves día a día?
¿qué cambios tiene que haber en tu vida en la forma de cocinar, en la forma incluso de tener hasta dos? Creo que tienes que tener dos como de todo aparatos, los aparatos típicos electrodomésticos de cocina, ¿no? Exactamente, porque ahí hablamos del tema de contaminación cruzada. Una mínima migajita de gluten puede hacernos daño. Entonces, si es difícil, una vez que uno ya se sistematiza a cocinar sin gluten, es más fácil. Era difícil conseguir productos sin gluten, cada vez es más fácil en México, gracias al trabajo que venimos haciendo, encontrar estos productos. A ver, algo muy importante es que los celíacos podemos comer alimentos como carnes al natural, pollo, pescado, frutas y verduras. Son alimentos saludables, entonces es una dieta muy saludable, ¿no? El tema de los alimentos procesados ahí es el problema de la contaminación. Dime una cosa, Ceci, que algún día lo vamos a hacer pronto, irnos a un restaurante. ¿Cómo confirmas que no haya una contaminación cruzada? Porque tú en tu casa tienes el chance de tener doble aparatos electrodomésticos y el cuidado de no tener contaminación, porque seguramente, no sé, si tu hijo también pues ya come como ustedes. Mis otros dos hijos comen gluten, entonces la verdad que a la hora de la comida se come todo sin gluten. Si hay pan con trigo, lo tenemos almacenado aparte, tenemos un espacio aparte con una tostadora aparte para los productos con trigo, una tostadora para los productos sin gluten. Entonces es controlar, no cortar con el mismo cuchillo, cortar aparte. Si es difícil, hasta que te acostumbras. Ya cuando tenés ese sistema no es complicado, pero sí entiendo a las personas que recién las diagnostican que es complicado. ¿Y en un restaurante cómo le vamos a hacer? En un restaurante bastante complicado. En México también llevamos trabajando con eso, enseñando, dando cursos, y sí es difícil, pero no imposible. O sea, en Europa, en muchos lugares ya están, en Estados Unidos implementado que tengan un espacio en el restaurante para el libre de gluten, ¿no? Ahora es pedir productos casi en natural, una carne asada, un pollo asado, rogarle por favor al mesero, llamar al chef a que no haya contaminación. O sea, lo que recomiendo yo en México es que si van a un restaurante pidan ensaladas lo más natural posible, porque nos ha pasado que vas y pedís una ensalada César, te la traen con los crutones de pan, y le decimos, ¿tienen crutones pan? A la cocina le quitan los crutones de pan, ya está contaminada, te tienen que hacer una ensalada nueva. Entonces, esa enseñanza que le estamos haciendo a los restauranteros. O sea, si nada más le quito los crutones, yo tuve oportunidad una vez de hacerte una milanesa, o sea, de hacer milanesas en casa, y a ti te hice una pechuga, pero como estaba cerca de las milanesas, no pudiste, o sea, no se puede. Con una migaja, ¿empiezas con sintomatología? O sea, ¿qué pasaría? ¿Acabarías con una? Sí, sí, con una migajita, o sea, el hecho de cocinar, hacer la milanesa en un aceite, una milanesa con gluten, y usar ese mismo aceite para una milanesa sin gluten, ya está contaminada y es lo mismo que tuviese gluten. Lo mismo con un cuchillo, si cortas un pan de trigo con un cuchillo y después un pan sin gluten, también está contaminado en el mismo plato. O sea, esa contaminación es la que hay que evitar. Hay que tener mucho cuidado. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de enfermedad celíaca con mi querida Ceci Fonoya. Ella es presidenta y fundadora de Acelmex AC, con este tema tan importante que es un tema de alimentación, de un estilo de vida, porque entendemos, Ceci, que esto no se cura, se controla y es para toda la vida. Sí, es una enfermedad genética, entonces es para toda la vida. No existe vacuna, no existe ninguna medicina que puedas tomar más que la alimentación. Lo que hace es, cuando te alimentas 100% libre de gluten, se te recuperan las vellosidades del intestino y es como una persona que no tiene enfermedad celíaca. Ok, nada más tienes que cambiar tu estilo de vida, tu forma de alimentarte, tus cosas en casa y aprender a vivir con esta enfermedad, así de simple. Exacto. ¿Cómo fue, mi Ceci, que tuviste el diagnóstico con tu hija, que empezaste a conocer esta enfermedad? ¿Qué diagnósticos te decían o qué te has enfrentado para tener un diagnóstico que tú lo viviste desde, o sea, tú fuiste diagnosticada después de tu hija, ¿no?
Sí, muchísimos años después. Con María me pasó que empezó con vómitos, diarreas, o sea, todo lo que comía lo vomitaba, diarreas, o sea, se le caía el pelo. Otra cosa es el pelo se le pone muy finito y se le caía. No hablaba, tenía 1 año o 3 meses, no hablaba, y estuve 8 meses que me decían que era alérgica a los pañales. Por eso tenía diarreas. Hasta que contacté con su pediatra de donde nació ella en Barcelona y él me dijo, hazle tales análisis que puede que sea celíaca. Y bueno, salió, los de sangre le salieron positivos y cuando le hicieron la endoscopia tenía las vellosidades del intestino totalmente aplanadas. O sea, no absorbía ningún nutriente. Aquí entendemos que está Acelmex. La gente que tiene dudas, todavía no tiene un diagnóstico. En Acelmex los puedes guiar para que te digan, oye, tengo esta sintomatología, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué médico hay en su estado? Yo qué sé. Ahorrarles. Sí, si tienen dudas de que son celíacos o tienen síntomas, que nos contacten. Nosotros les recomendamos, en todo el país tenemos doctores especialistas en enfermedad celíaca y podemos guiarlos. Porque también lo que pasa es el subdiagnóstico, que diagnostican a una persona o le quitan el gluten sin hacer análisis a personas que por ahí no son celíacas, que por ahí tienen otra cosa. Entonces, eso también puede ser un problema grave. Entonces, nosotros los guiamos a que sea un diagnóstico correcto. Qué bueno que mencionas eso, porque hay una persona que puede vivir con estas restricciones alimentarias toda la vida y tal vez es otra cosa. Tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber pasos, ¿no? Para tener un diagnóstico y no nada más, seguramente eres un paciente celíaco, quita el gluten. No, no es así. Exacto. Porque no es algo no es así. No, por ahí tenés un pitito en la panza que te causa diarreas y te tienen que dar otra medicina. Y tenemos muchísimos casos, así. ¿En serio? Muchos casos. Ok. Sí. Nosotros cuando llegan en ese caso que le sacaron, lo primero que preguntamos es si le hicieron los análisis. Entonces, si no le hicieron los análisis, les recomendamos un especialista que sabemos que va a seguir el paso A, B y C para el diagnóstico. Aquí importante, las personas que nos estén escuchando y que estén diagnosticadas con enfermedad celíaca y no les hicieron los análisis, por favor, hable con su médico, eso es antes que nada, y acérquese a Acelmex, que es gente con experiencia y que sabe hacia dónde dirigirlos. E incluso pueden hablar con el médico que ya tengan, no para saber y ayudarlos a tener un diagnóstico certero, porque hay otras enfermedades que se pueden confundir. Ahora, una pregunta, normalmente, ¿cuándo se diagnostica esto? Si hay algún pico de edad de primera presentación de síntomas. No hay, generalmente, o sea, en los pequeñitos el síntoma son las diarreas, pero te pueden diagnosticar en cualquier momento de tu vida. A mí me diagnosticaron a los 40 años y mi único síntoma era como la intolerancia a los lácteos, que es la vellosidad que está en la punta que se te destruye primero. Y nunca tuve un problema ni de vómitos ni de diarrea. Entonces, por ahí dermatitis, pero eran atípicas. O sea, no es algo constante. Los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. A ti a los 40 años, aunque te diagnosticaron previamente erróneamente diagnosticada, estuviste, hasta que ya mejoró. Exactamente. ¿Tus otros hijos ya les hiciste estudios o cómo saber que no? Sí, o sea, el tema, también hay un estudio que es el genético. Entonces, el papá de mis hijos también tiene los genes, mi hija, yo y mi hija pequeña. O sea, mi hijo no tiene los genes. Ya. Entonces, por favor, acérquese a Acelmex. ¿Algún teléfono rápido, Ceci? Porque ya nos vamos. 55 52 54 13 24. 55 52 54 13 24. Okay. Coordinación @acelmex.org.mx. Perfecto, te agradezco muchísimo, Ceci. Gracias por acompañarnos.